Hola, hola amigos, ¿cómo están? Buenas noches. Cecilia, ¿estás Hola, por ahí? Alejandro. Cecilia, Pastor, buenas noches. Gracias por estar, a nuestros amigos también que ya están participando, van ya añadiéndose a esta hora del inicio de la tercera jornada de investigación. Cecilia, buenas noches. Buenas noches, Alejandro, y buenas noches a todos los amigos que nos están viendo a través de las redes, a través del Zoom. Es una gran alegría poder comenzar con ustedes la tercera jornada de investigación, la cual se va a estar desarrollando durante toda esta semana. Y muy emocionados porque tenemos grandes invitados, un tema muy especial también, recordar la historia de nuestra iglesia en los distintos países de la división sudamericana. Entonces, queremos recordar también a nuestros amigos que ustedes pueden ser partícipes de este evento ya teniendo su ingreso a esta plataforma y también poder indicarles que hagan su registro correspondiente al Google Forms, que venía el enlace de invitación y también juntamente con el afiche que se mandó, ¿no? Sin embargo, para mañana ya vamos adelantando y vamos a repetir también en la transmisión, Cecilia, tenemos una indicación para el día de mañana, ¿verdad? Exacto, lo vamos a comentar en unos minutos más cuando estemos dando las indicaciones. Así que por ahora todos sean bienvenidos. Gracias por acompañarnos en esta reunión tan especial. Vamos a tener personas de varios países presentando los temas y también viendo los temas de estas noches. Tenemos amigos desde Argentina, Perú, Brasil, Ecuador, así que bienvenidos a todos. Esperemos que todos puedan aprender mucho de los temas y de las historias, de las anécdotas, de todo lo que se va a ir contando estas noches. Muy bien. Queremos verificar si tenemos ahí presente con nosotros a nuestro rector de la universidad, el pastor Eber Piñeiro. Se nos ayudan a ver si él está, si él se encuentra. Creo que todavía se va a unir en unos minutos más. Ok, entonces vamos dando el tiempito y ya vamos aumentando los participantes para ya iniciar nuestro programita. Exacto. Y Alejandro, ¿nos podrías comentar un poco de qué van a tratar las jornadas que van a hacer durante toda esta semana? Bien. En esta semana vamos a tocar algunos, bueno, en sí todo el temario está relacionado con la historia de la iglesia, ¿no? Un dato especial es que tenemos las fuentes y orígenes, el título es ese, las fuentes y orígenes de la ISD, de la Iglesia Adventista en los países de la DCA, desde 1880, si no me equivoco, ahí estoy con el dato, a 1916. Entonces, lo que vamos a presentar es algunas características, algunos datos especiales de cada país, y es más, ¿no? Uno habla más de su país o de su historia que está ahí mismo, ¿no? Por eso tenemos el privilegio de contar con doctores, personas que están metidas en este área, involucrados directamente, que nos van a hacer la explicación. Recordar que al final también de cada presentación, nuestros participantes tendrán la oportunidad de hacer alguna pregunta que van a estar orientadas por nuestro moderador, Marlon. Ustedes pueden escribir ahí al WhatsApp de las jornadas de investigación que se tiene, o pueden escribirlos también al chat del Zoom que estamos ahora presenciando, y también a nuestros amigos de Facebook. Pueden escribir ahí en los comentarios, se va a estar recepcionando las preguntas que se tengan y nosotros pasaremos para nuestro expositor de esta noche. Exactamente, una recomendación para todos los amigos que nos están acompañando a través de la plataforma Zoom
y es pedirles que el grupo de chat sea utilizado solamente para realizar preguntas y no para hacer comentarios o saludos. Les agradecemos tener en cuenta este detalle. Desde Facebook se puede hacer los comentarios que deseen, y en caso de que tengan alguna pregunta, vamos a habilitar un número de WhatsApp. Pueden subir sus preguntas por Facebook o pueden subir sus preguntas por el chat de este sistema de Zoom. Al final de la presentación de esta noche vamos a tener un espacio donde se van a responder todas las preguntas que vayan saliendo, y una persona encargada va a irlas seleccionando y leyendo. Entonces, por favor, todas las preguntas que tengan se pueden hacer por estos 2 medios. Muy bien, sí, eso es importante. Y también recordar esta participación. Todas las personas que vayan participando estas noches, se está tomando un registro, el cual va a permitir que ustedes puedan adquirir, luego de hacer su inscripción y el pago correspondiente, la certificación de estas jornadas. ¿Cuántas jornadas son, Ceci? ¿O cuántos días lleva esta jornada? Las jornadas de historia son 7, ¿verdad? Estamos arrancando hoy y terminamos el día viernes. Exactamente, del 2 de este mes hasta el 8, todos los días a las 19:30 horas Bolivia. Eso, muy bien, porque este programa también está transmitido allá en la Unión, en la Universidad Peruana Unión, y también en Ecuador nos hacen llegar el comunicado que se está haciendo la retransmisión por las páginas del ITSAE, y es importante tomar el dato del horario. Vamos a presentar los horarios también para los diferentes países. Estamos viendo algunos amigos que en nuestros participantes del Zoom están de otros lugares, ¿no? Que las listas de registro también nos hacen notar aquello, así que vamos a confirmar los horarios para el día de mañana, los países que nos están siguiendo por nuestras transmisiones. Muy bien. El Pastor Víctor Choroco está con nosotros. Muy buenas noches, Pastor. Demos la bienvenida a esta tercera jornada de investigación. El Pastor Víctor es el decano de la Facultad de Teología y también hace la participación con nosotros de esta tercera jornada. Pastor, queremos pedirle, por favor, que usted nos mencione unas palabras para aperturar esta tercera jornada y también invitarle a que pueda hacer la oración, la invitación del Espíritu Santo para iniciar nuestra tercera jornada. Bueno, muchas gracias, Alejandro. Un saludo a todos los amigos que nos están escuchando de diferentes lugares. En medio de esta crisis que nos tiene en cuarentena y encerrados en casa, el Señor nos ayuda y nos permite poder seguir realizando las actividades casi con normalidad. Y es más, en algunos aspectos hasta tenemos la ventaja de llegar a más lugares que en forma física tal vez no lo podríamos hacer. Pero gracias a estos medios de comunicación, a la tecnología, podemos llegar y alcanzar quizás a más lugares y a más personas interesadas en estos temas. Felicitaciones a la CEID, al pastor Samuel Antonio, que dirige el CEMAT. Felicitaciones a todo el grupo por esta importante conjunto de sesiones que se está teniendo para ver el desarrollo de nuestra iglesia en Sudamérica. Así que vamos a empezar hoy con mucha alegría y vamos a hacerlo con una oración. Permítame orar. Padre nuestro que estás en los cielos, te estamos muy agradecidos, Señor, porque permites que a través de estos medios podamos conectarnos con nuestros amigos, nuestros hermanos de la iglesia, de nuestras instituciones en diferentes lugares aquí en Sudamérica. Bendice, Señor, este inicio, que podamos conocer más la historia de nuestra iglesia y poder fortalecer nuestra identidad con tu pueblo, al pueblo al cual nosotros pertenecemos. Te lo pedimos por Jesús. Amén. Amén. Gracias, Pastor. Gracias, Pastor, por esas palabras y la oración también, ya dando
pie a nuestra tercera jornada de investigación. Cecilia. Perfecto. Bienvenidos a todos de nuevo. Estamos realizando esta jornada de investigación. El título es Fuentes y evidencias de los orígenes de la Iglesia Adventista del Séptimo Día en países de la división sudamericana, entre los años 1880 y 1916. Algunos anuncios es que todas las personas que quieran recibir un certificado por las capacitaciones de estas noches pueden hacerlo a través de un formulario. Hay un equipo encargado, así que pueden escribir a través del Facebook para que puedan recibir el certificado. Y como les dijimos, pueden mandarnos sus comentarios a través del chat, sea vía Zoom o vía Facebook, para que las podamos responder. El encargado de esta noche las va a comentar para seleccionar algunas preguntas que sean respondidas por el ponente de esta noche. Dando inicio a eso, tengo el honor de presentar al doctor Daniel Plenk. Si me permiten compartir una introducción sobre él. El doctor Daniel Oscar Plenk nació en Posadas, Misiones, Argentina. Está casado con Lizzie Siegel y tiene 3 hijos, Mariela, Ariel y Larisa. Comenzó su ministerio en Argentina en 1981, donde trabajó como pastor durante 12 años. Doctor en teología, ha trabajado como profesor, investigador, coordinador de tesis y proyectos de investigación de la Universidad Adventista del Plata en cursos de grado y posgrado. Es autor de 12 libros, contribuyó con 17 capítulos a otros libros y produjo alrededor de 40 artículos académicos y más de 200 artículos no académicos. Ha participado en conferencias en varios países de América Latina y los Estados Unidos. También se desempeñó como profesor visitante en las universidades de Brasil, Bolivia y Perú. Actualmente realiza sus actividades académicas en la Universidad Adventista del Plata, incluido el papel de director del Centro de Investigación Elena G. de White. Con estas palabras de apertura, quiero invitar al doctor Daniel Plenk, que nos va a hablar sobre fuentes y evidencias de los orígenes de la Iglesia Adventista del Séptimo Día en países de la división sudamericana con base histórica en Argentina. Pastor, el tiempo es suyo. Muy bien, muchas gracias. Y creo que mis primeras palabras tienen que ser de felicitación y agradecimiento por esta iniciativa tan interesante de la Universidad Adventista de Bolivia, las entidades organizadoras, por una temática tan apasionante por un lado, tan necesaria, tan inspiradora. Y creo que es un privilegio, así que quiero saludarlos, felicitarlos, saludar a los colegas que van a estar exponiendo durante esta semana. Una idea magnífica, la de tener representantes de cada país que puedan hablarnos de los orígenes, de lo que se sabe, de la historia del adventismo en sus orígenes en cada uno de los países. Es una idea muy buena, muy necesaria, así que felicitaciones y bueno, gracias por la invitación a participar de este momento, ¿no? Creo que la temática es más que interesante. Vamos a ir poniendo el PowerPoint, creo que se está viendo bien, ¿no es cierto? Fuentes y evidencias de los orígenes del adventismo y, por supuesto, queremos trasladar eso a nuestra realidad, en este caso, de la Argentina, ¿no? Como el planteo, para ir directamente al tema, el planteo realizado tenía que ver con fuentes y con evidencias. Pensé que podríamos dividir esta charla justamente en esas dos partes, así que hablemos un poquito de fuentes, de referencias bibliográficas y demás. Qué bueno es que en estos tiempos tengamos acceso a través de Internet a recursos digitales de investigación, que en otras épocas eso tal vez no era posible, pero en este momento sí. Y tenemos toda un área de actividad en la Asociación General, que es el Departamento de Archivos, Estadística e Investigación. Estoy poniendo en pantalla allí algunas de las páginas que son realmente interesantes, porque debemos saber que en los Estados Unidos hay mucha información, realmente recursos muy ricos
sobre la realidad sudamericana y la historia del adventismo en nuestros países. Entonces es muy bueno que podamos acceder. Está la librería digital adventista, la librería de los pioneros adventistas, está la propia biblioteca de la Universidad Andrews, que cuenta con muchos materiales. Hay páginas dedicadas a libros, a periódicos, de modo que sería interesante que los investigadores, la gente interesada, pudiera acudir a esos recursos de la Asociación General, de la Universidad Andrews, y puedan nutrirse ahí de información que a veces para nosotros es difícil conseguir en nuestros países. El mismo Yearbook tiene mucha información para una etapa de la historia que nosotros podemos utilizar. Hablando de fuentes en inglés, quiero decir que la Review and Herald es una fuente impresionante de información. No olvidemos, por supuesto, que los primeros misioneros que vinieron a estas tierras solían escribir muy frecuentemente a la Review and Herald, enviando sus noticias, sus reportes, sus informaciones, y bueno, aparecen en la Review and Herald mucha información. Lo mismo pasa con esas otras publicaciones que tienen que ver con revistas de misión, los boletines de la Asociación General, los boletines de la División Sudamericana y demás. Pero yendo un poco más a las fuentes de nuestra región, de nuestra zona, quiero recordar que entre 1897 y 1904 funcionó, o se editó, mejor dicho, en la República Argentina la primera revista que existió en nuestro territorio, que fue la revista El Faro. Hay todo un esfuerzo por tratar de recuperar la colección de la revista El Faro, porque de esos primeros años ahí tenemos mucho de lo cual extraer información para nuestro estudio, ¿no? Esta revista estaba dirigida por los pastores Nelson Town, Jan Villaumier y el propio pastor Frank Westphal. Así que eran personas que podían informar perfectamente. Esta revista El Faro toma después otros nombres, se llamó La Verdad Presente, después se llamó Las Señales de los Tiempos, y finalmente adquirió el nombre de La Atalaya, hasta que después derivó, por ejemplo, en la revista Vida Feliz y demás, ¿no? Bueno, un material en el cual estamos muy interesados en tratar de recuperar, que no siempre es sencillo, es una pequeña publicación desde 1898 que se llamaba Carta Mensual. Esa carta mensual llegaba, simplemente era eso, era como una carta, tenía 4 páginas, pero con una información preciosa sobre el movimiento de los obreros, el surgimiento de las primeras iglesias, y ese es un material al cual debiéramos recurrir. Naturalmente, la revista adventista, que comenzó en Chile, allí con el pastor Eduardo Thoman, en 1901, y después se transformó en el órgano oficial de la misión sudamericana en 1904. La revista adventista, que ahora en español está prácticamente ya toda digitalizada por una iniciativa de la Asociación Casa Editora Sudamericana, es una fuente ineludible de historia para nuestros países y debiéramos naturalmente consultar. Es solamente para recordar que hay otras publicaciones, por ejemplo, cuando recién surgía una revista acá en esta institución, que era el Colegio Adventista del Plata en ese momento, la revista Enfoques. Recuerdo el pastor David Bullón había justamente publicado un artículo del tema que me toca desarrollar hoy, o sea, el comienzo de la obra adventista en la Argentina. Bien interesante esa revista, ¿no? Yo sé que no puedo demorarme mucho en esto, pero quiero señalar algunos libros que están accesibles para que podamos tomarlos como fuentes de información para la historia de la iglesia. Por ejemplo, hay un libro que se publicó para los 100 años de la Casa Editora Sudamericana, que tiene mucha información sobre esa institución. Nosotros conocemos bien a este autor, el doctor Floyd Greenleaf,
que publicó, digamos, dos obras fundamentales que nos interesan para esta temática, ¿no? Él ya había publicado en 1992 una obra en 2 volúmenes sobre la historia del adventismo en América Latina y el Caribe. Fue esa la razón por la cual la División Sudamericana le pidió que él publicara ese libro sobre la historia de la División Sudamericana, que fue el libro Tierra de Esperanza, publicado en 2011. Un libro que, por supuesto, trata de toda la división, pero también de la Argentina, que es lo que estamos mencionando. Bien, el pastor Roberto Gullón Canedo publicó en 2015, cuando se estaba preparando los 100 años de la División Sudamericana, un libro muy interesante. Yo tuve la oportunidad de leerlo ya como manuscrito antes de su publicación, porque él hace la historia de la estructura denominacional. Es decir, él va a historiar cómo fue el desarrollo organizacional, estructural de la iglesia. Y en este sentido es muy interesante, además de que la edición está muy cuidada y hermosamente presentada. Es un recurso muy, muy bueno. Si vamos a los precursores del adventismo en la Argentina, tendríamos que recordar a un gran autor que también trabajó en el Perú, Daniel Hammerly Dupuy, el doctor Daniel Hammerly Dupuy. Él escribió un libro sobre los defensores latinoamericanos de la esperanza adventista ya en el año 1954, y es bien interesante algunas cosas que él dice. Ese libro, que se usó en nuestras instituciones educativas, de Emma Howell, el gran movimiento adventista, también es interesante, pero quiero puntualizar acá algunos libros que son, digamos, importantes como las primeras fuentes. Por ejemplo, este pequeño libro de un pastor de apellido Meyers, que era director de publicaciones en la División Sudamericana, que él tituló Reseña de los comienzos de la obra en Sudamérica, en 1927. Pues este autor es, me parece a mí, uno de los primeros. Si bien el libro es pequeño, pero es una información que este hombre recogió de personas que todavía vivían de los pioneros. Y es como un primer esfuerzo de publicar la historia de la iglesia. Naturalmente, yo quisiera volver a mencionar la enciclopedia adventista, que, como la mayoría sabe, está ahora en proceso la publicación o el trabajo en una nueva enciclopedia adventista. Pero la de 1996, para lo que tiene que ver con los orígenes de la iglesia en cualquier parte, y acá también, me refiero a la Argentina, a cualquiera de nuestros países, la enciclopedia sigue siendo una fuente muy buena de información. En cuanto a los libros que hablan de la historia de la iglesia en Sudamérica, fue muy importante aquel libro escrito por el pastor Héctor J. Peverini, descendiente de paso del primer adventista probablemente de estas tierras. En 1988 publica En las huellas de la providencia, un libro interesante. No es un libro académico, no tiene notas de pie de página y demás, bibliografía, esas cosas, pero la información es excelente y uno necesita volver a esas fuentes. Si fuera para tratar, por ejemplo, la historia de la educación teológica, yo he publicado en 2018 un libro titulado La formación teológica en la UAP. Bueno, y esa es una fuente que recoge la información disponible sobre esa área. En cuanto a libros que yo mismo he escrito, mi primer esfuerzo fue esta obrita Misioneros en Sudamérica, de 2008, que si bien no está libre de ciertas inexactitudes en algunos detalles, porque en aquel tiempo no teníamos la información que hoy tenemos, pero sigue siendo un esfuerzo por tratar de divulgar la historia de nuestros pioneros, y en este sentido fue una satisfacción. Lleva 2 ediciones este pequeño libro, y bueno, lo mencionamos también. Un trabajo mucho más académico, mucho más serio en el sentido de la información, la documentación y demás, es este que trabajamos entre 4 autores, publicado en el año 2012, Misioneros Fundacionales del Adventismo Sudamericano, que no solo tiene que ver con Argentina, naturalmente, y son también biografías muy útiles a la hora de estudiar estos temas. La doctora Silvia Scholtus, que será una de nuestras oradoras de esta semana, ha publicado un libro muy interesante, que también tiene ya más de una edición, y una edición digital, igual que el libro anterior,
ha rescatado figuras femeninas muy importantes. Seguramente ella va a hablar un poco de eso, pero el libro Liderazgo Femenino tiene esa ventaja, ¿no? Bueno, vamos a mencionar este antiguo libro Portadores de Luz de Greenleaf y Schwartz, que también habla alguna cosita sobre Sudamérica y sobre la Argentina. Para nuestra institución, aquí me refiero a la Universidad Dentista del Plata, en la institución vecina, el Sanatorio Dentista del Plata, hay una obra muy interesante del doctor Egil Wenzel, que fuera director del colegio años A, El poder de una esperanza que educa y sana. Es la historia de estas dos principales instituciones de la Argentina, y en ese sentido es una fuente muy, muy importante, ¿no? Y tenemos también el testimonio del propio pastor Francisco Westphal. Nosotros generalmente lo preferimos identificar como Frank Westphal. Él escribió esas memorias allí por 1927, o sea, muchos años después que él se había ido de Argentina. No pretende ser un libro histórico, ni siquiera académico, por supuesto, pero son memorias del primer pastor, y en ese sentido tiene un valor inestimable. La editorial de la universidad ha vuelto a publicar ese libro con el título Hasta el fin del mundo, liderazgo en la misión sudamericana, como ustedes ven, y es muy recomendable la lectura del libro del pastor Westphal, además muy, muy inspirador, ¿no? Hay algunas tesis también que tendríamos que mencionar, y ojalá tuviera más tiempo, naturalmente, pero yo quiero hacer referencia a lo que fue tal vez el primer esfuerzo académico por recuperar la historia del adventismo, que fue la tesis doctoral del doctor Walton John Brown. Yo no sé cuán conocido puede ser el doctor Brown en Bolivia o en Perú o en otros países, pero el doctor Brown fue, entre otras cosas, director general del Colegio Dentista del Plata en los años 50, por lo tanto él trabajó en Brasil también y acá en Argentina, y él terminó como uno de los directores de educación de la Asociación General. Bueno, en la Universidad del Sur de California, en el año 1953, él defendió una tesis donde él estudia la historia del adventismo de lo que en aquel tiempo era la Unión Austral. Vale decir, en esos días, la Unión Austral incluía Argentina, Chile, Paraguay y Uruguay. Y él hace la historia de esos 4 países en esta obra en sus primeros años. Es una obra monumental, tiene 4 volúmenes que nunca ha sido publicada. Tenemos un proyecto, iba a decir teníamos, porque hay situaciones que tornan este tiempo bastante complejo, en cuanto a recursos también. Pero teníamos la ilusión con la doctora Scholtus de poder publicar por primera vez la tesis del doctor Brown, tanto en inglés como en español, porque la tesis está en inglés, obviamente. Creo que sería una fuente todavía, a pesar de que el tiempo ha pasado, imprescindible para cualquier estudio serio de la historia de la Iglesia en estas tierras, ¿no? Bueno, hablando de tesis, el pastor Fernando Mamana, director de publicaciones de la Unión Argentina, cuando era estudiante de la licenciatura, escribió una tesis muy linda sobre la historia del colportaje en la Argentina, y eso es interesante también porque es una parte fundamental. Voy a aludir al doctor Juan Carlos Viera, que en su momento, cuando hacía estudios doctorales en misionología en el seminario teológico ahí en Pasadena, en California, él escribió una tesis sobre los adventistas del séptimo día en América Latina y su crecimiento, comienzos, desafíos, y es también una fuente de consulta, ¿no? Bueno, y después tenemos, y yo con esto voy a ir terminando esta parte de fuentes, tenemos biografías que se han publicado y otras que han permanecido no publicadas, pero que son fuentes de consulta. Estoy pensando en el pastor Pedro Bruchí, por ejemplo, que escribió mucho, escribiendo sus memorias, él escribió sobre, por ejemplo, la historia del adventismo en el noreste de Argentina, Misiones, un poco del Paraguay también, y otros lugares, y es muy, muy interesante su relato. Hay obras que han sido publicadas por los autores y que no han pasado por nuestras casas publicadoras.
y sin embargo son excepcionalmente imprescindibles y buenos. Por ejemplo, estoy pensando en Amaro Peverini, que escribió la historia de su abuelo, Pedro Peverini. Pedro es considerado por algunos el primer adventista de estas tierras. Y el hecho de que en su ancianidad, porque realmente su nieto en sus 90 años se animó a publicar este libro, y él hizo una investigación muy seria, y es extraordinariamente bueno ese libro. La historia de don Pietro Giovanni, él puso el título como era el nombre de su abuelo en italiano, porque él era un italiano, ¿no? Bueno, yo escribí un pequeño libro simplemente pensando en jóvenes o en adolescentes sobre historias de misioneros, 25 historias de misioneros, que también tiene algún valor histórico, si se quiere. El doctor Juan Carlos Priora ha dedicado gran parte de su vida a estudiar la experiencia, la vivencia de don Francisco Hermógenes Ramos Mejía, que es uno de los precursores, y recomendamos calurosamente su libro para aquellos que estén interesados en la figura de este prócer argentino, que es considerado un precursor del adventismo. El doctor Priora tiene la afirmación de que él fue el primer adventista del séptimo día del mundo, si bien existió antes que existiera la iglesia adventista, pero por sus creencias, ¿no? Entonces es muy interesante. Probablemente en algunos países no sea tan conocido, pero quisiera mencionarlo ahora un poco más. Hay gente que ha escrito historias, no siempre bien documentadas, no siempre todos los datos son exactos, pero tienen su valor. Por ejemplo, estoy pensando en el pastor Benjamín Riffel, que escribió la historia de su abuelo, Jorge Riffel, primer misionero de sostén propio que vino a la Argentina. Y bueno, él cuenta cosas interesantísimas sobre esto. Estoy pensando también en el pastor Niels Wenzel, que escribió algunas semblanzas, y de paso, él cuenta también de sus primeras armas en Bolivia, ¿no? En el altiplano boliviano, y después va a contar un poco de la historia del adventismo en la Argentina. Yo creería que todos los que están escuchando esto, y especialmente quienes hacen actividad académica, profesores, colegas de otras universidades, yo creo que debiéramos hacer un esfuerzo en común para que en todos los lugares, en todas las universidades adventistas, pudiéramos tener una colección completa de obras como estas y otras que seguramente podrán ir siendo identificadas, ¿no? Bien, yo sé que el tiempo ha pasado, pero esta era la primera parte de la charla, y la segunda tiene que ver entonces con las evidencias que hasta ahora hemos encontrado de los orígenes del adventismo, y voy a pasar entonces a esta parte, refiriéndome en primer lugar a los precursores del adventismo en la Argentina. Y acá yo sé que no puedo detenerme, pero voy a hacer alusión al jesuita chileno Manuel de Lacunza y Díaz, que él vivió en pleno siglo XVIII. Como jesuita fue expulsado de los dominios españoles, como sabemos, y entonces se fue a la ciudad de Imola, en Italia, y estando ahí dedicó gran parte del resto de su vida, además de la oración, de la reflexión, dedicó al estudio de la Biblia, de las profecías, y produjo aquel gran libro llamado La venida del Mesías en gloria y majestad, donde trata sobre el regreso de Cristo, el futuro reino de Cristo, y esto tiene que ver con nuestra historia porque es un chileno, es un sudamericano que va a aportar y va a hacer un impacto en estas tierras sobre un tema tan sensible a nosotros como es el tema de la segunda venida, ¿no? Bien, en Argentina, la obra de Lacunza, La venida del Mesías en gloria y majestad, fue leída por mucha gente. Voy a mencionar solo al pasar Domingo Faustino Sarmiento, que fue, entre otras muchas cosas, presidente de la República Argentina. Uno de los más grandes próceres de la Argentina, Manuel Belgrano, también lector de esta obra de Lacunza. Don Francisco Hermógenes Ramos Mejía, como hice alusión y voy a volver a mencionar ahora, lector, por supuesto, de la obra de Lacunza. Y el pastor bautista Paul Henry Besson, también un personaje muy interesante,
para mencionar solo algunos lectores de esta obra. Ramos Mejía es un personaje muy interesante, no solo porque fue un gran empresario, dueño de grandes extensiones de tierra en sus estancias, sino por justamente, además de ser un patricio argentino, fue un estudiante de la Biblia y un lector y estudioso de la obra de Manuel Lacunza. De tal manera que él va a desarrollar a partir de la Biblia, tal vez con alguna otra influencia que en este momento no podemos mencionar, y del libro de Lacunza logra desarrollar un núcleo de creencias que son muy similares a las de la Iglesia Adventista, que en ese tiempo no existía, ¿no? Bien, por ejemplo, Ramos Mejía, patricio argentino, un hombre de la alta sociedad, se podría decir, de aquella época, llegó a creer en doctrinas como la Biblia, Dios, Cristo, los 10 mandamientos, el sábado, la segunda venida de Cristo, la inmortalidad condicional o la mortalidad del alma, la resurrección, la justificación por la fe, el bautismo por inmersión, el sacerdocio de todos los creyentes. Rechazó la doctrina de la transustanciación y la adoración de imágenes. O sea, no lo hemos bautizado, pero Juan Carlos Priora dice, debiéramos reconocer que sin que existiera formalmente la Iglesia Adventista del Séptimo Día, él es tal vez uno de los primeros adventistas del Séptimo Día, no solo de la Argentina, sino del mundo. Y en este sentido tenemos que acudir a esto. Bueno, ¿cómo fue la penetración del mensaje adventista en la República Argentina? Para hablar de la estructura de penetración voy a hacer solamente una división en algunos puntos. Lo primero es la llegada de publicaciones enviadas desde el extranjero. Particularmente en el caso argentino, la llegada de la revista Señales de los Tiempos, publicada en Europa a partir del año 1885. Por eso digo, la llegada de las revistas de la Argentina de ese año. La revista ya existía. Porque ese es el año más temprano al que podemos retroceder al estudiar la historia de la llegada de las doctrinas adventistas a estas tierras. Por ejemplo, esta revista fue leída por Pedro Peverini y su esposa en Las Garzas, provincia de Santa Fe, y también por Julio Dupertuis en la zona de Felicia, también provincia de Santa Fe, y ellos abrazaron, sin conexión el uno con el otro, me refiero, abrazaron las doctrinas adventistas, comenzaron a guardar el sábado, comenzaron a guardar de la mejor manera posible la fe adventista sin conocer a ningún adventista y sin ser bautizados todavía. Ya ambas familias, familia Peverini, familia Dupertuis y otras familias, ya por el año 1885 en adelante. Bien, el segundo paso de esta estructura es la llegada de misioneros laicos. Y acá tenemos que hacer referencia al primer misionero, que llamamos de sostén propio, que es Jorge Riffen, que él vino desde los Estados Unidos, yo voy a hablar un poquito más de él ahora, y él comparte su fe entre otros inmigrantes alemanes del Volga, o ruso-alemanes, de la provincia de Entre Ríos, o sea, nuestra provincia acá, donde está la universidad, a partir del año 1890. Noten que hemos saltado 5 años, de 1885 a 1890, donde tenemos un misionero que llega, pero no llega solo, llega con otras 4 familias adventistas y forman ya un primer núcleo. Bien, el siguiente paso sería la llegada de los colportores. En 1891 llegan los colportores Snyder, Naulin y Stauffer. Llegan primero a Montevideo y después inmediatamente, unos días después, pasan a Buenos Aires y ahí se distribuyen por el país para hacer su obra. Para un poco organizar esa obra y la obra de publicaciones, llega Richard Craig en 1893 y permanece un poco de tiempo. Es muy interesante lo que aquel autor que yo mencioné, de apellido Meyers, dice, y es que prácticamente en cada
país de Sudamérica, tal vez con excepción del Perú, el mensaje adventista llegó por primera vez a través de las publicaciones, la literatura o la presencia de nuestros colportores. Y eso es algo que debemos recordar y valorar. Bien, el siguiente paso es recordar que la evangelización adventista en la Argentina comenzó entre inmigrantes de origen europeo en general y de origen protestante. O sea, el adventismo comenzó entre ellos. Bueno, ya vamos a puntualizar más ese asunto. La evangelización de los que hablaban español y de la población no protestante de la Argentina es algo un poco posterior. Bien, en quinto lugar de esta estructura está la llegada de los pastores, que lo que hacen es cosechar los resultados de la tarea anterior, particularmente de los colportores del trabajo laico, confirmar a esta gente y entonces organizar las primeras iglesias. Y acá tenemos que recordar la figura del pastor Frank Westphal, que organizó las primeras iglesias de la Argentina ya en el año de su llegada, es decir, en el año 1894. Hemos avanzado otros 4 años. La llegada del primer pastor a estas tierras. Solo en ese año, 1894, él organiza la iglesia de Crespo, que es la primera iglesia del territorio actual de la división sudamericana, el 9 de septiembre de 1894, que de paso, para aquellos que no conocen nuestra región, queda a escasos 25 kilómetros de donde yo les estoy hablando, acá en la Universidad Adventista de Plata, queda la iglesia de Crespo, un lugar muy bonito donde tenemos un museo que recuerda esa fundación de la primera iglesia. Pero él funda también la iglesia de San Cristóbal en la provincia de Santa Fe y una iglesia en Buenos Aires. Un par de años después, siempre para limitarme al territorio de la Argentina, el pastor Westphal organiza varias iglesias en la provincia de Santa Fe. Las Tunas, Felicia, Las Garzas, Malabrigo, etc. Voy a recordar, por supuesto, cuando hablo del pastor Westphal, hablo de la familia del pastor Westphal. María Thurston tuvo un rol muy, muy especial en la obra de la iglesia también. Ellos tuvieron 4 hijos y, como muchos recordarán, sufrieron la pérdida de una hijita, Elena, en Buenos Aires, ¿no? No podemos hacer detalles en este momento. Bueno, la parte final de la estructura, esta que quiero mencionar, es el establecimiento de instituciones. Los primeros misioneros tenían muy en claro que para que la obra se afirmara y tomara fuerza y pudiera crecer, necesitaban instituciones. Y ahí surgió entonces el Colegio Adventista del Plata, la Casa Editora, el Sanatorio y demás, para poder realizar una obra integral como es siempre la obra adventista. Voy a hablar ahora de algunas personalidades fundacionales del adventismo aquí en la Argentina y voy a citar al pastor José Westphal, hermano de Frank Westphal, quien lo reemplazó a partir de 1901 en el liderazgo de la iglesia aquí en estas tierras. El pastor José Westphal dijo algo muy interesante en 1924. Él dijo, de 3 maneras diferentes, independiente la una de la otra, pero casi al mismo tiempo, la verdad llegó a la Argentina e inició su obra entre personas de 3 nacionalidades diferentes. Bien esquemático lo que él dice. Entonces, bueno, convendría preguntarnos cuáles son esas maneras, cuál fue ese tiempo, quiénes son las personas, cuáles son las nacionalidades. Y voy a mencionar así de forma muy, muy, muy rápida por razones de tiempo, ¿no? Bueno, están los inmigrantes italianos radicados en la provincia de Santa Fe. Acá voy a mencionar una vez más a don Pedro Peverini y su esposa Cecilia Turn, un matrimonio muy interesante porque él era de familia católica. Ellos se conocieron en el barco, de paso, cuando emigraban a América, y Cecilia Turn era valdense, y se enamoraron y se casaron, algo muy extraño que haya este tipo de mezcla entre católicos y valdenses, ¿no? Bueno, ellos son aquellos que, radicados ahí en la provincia de Santa Fe, recibieron la revista Señales de los Tiempos, publicada en Basilea, en Suiza,
y aceptaron las enseñanzas y comenzaron a guardar el sábado y demás. Pedro Peverini, que formó toda una familia plenamente identificada con la iglesia hasta el día de hoy, es probablemente esa primera familia, es una de las primeras, sin lugar a dudas, de toda la República Argentina y más allá también. Una experiencia muy similar a la de Pedro Peverini es la de estos inmigrantes suizo-franceses de la provincia de Santa Fe. Repito, no tenían conexión con los Peverini, pero tuvieron casi la misma experiencia. Julio David Dupertuis, casado con Ida Arn, también en esa zona de la provincia de Santa Fe, radicados después en una zona llamada Felicia, recibieron la revista Señales de los Tiempos, no puedo contar los detalles, comenzaron a guardar el sábado, a compartir su fe. Tenemos una carta preciosa de don Julio Dupertuis escribiendo a los Estados Unidos y contando la experiencia que ellos estaban viviendo sin conocer a ningún adventista. Y bueno, es ineludible llegar a este punto, que es el punto de los inmigrantes ruso-alemanes a la provincia de Entre Ríos. Acá la figura de Jorge Riffel. Yo quiero decirles que estoy en este momento trabajando en un libro sobre la vida de Jorge Riffel y su familia. Realmente impresionante la experiencia de Jorge Riffel, que no puedo relatar en este momento. Solamente decir que él y su familia eran alemanes del Volga, dejaron Rusia en 1876, fueron al Brasil, en 1880 se trasladan a la Argentina, en 1885 van a los Estados Unidos, donde vivía un hermano Riffel, y estando en los Estados Unidos, ellos conocen el adventismo a través de la predicación del pastor Luis Conradi. Son bautizados en 1888 y para 1889, al siguiente año, deciden regresar a la Argentina para compartir el mensaje. Lo hacen en 1890, pero convencen, como decía, a otras 3 familias de venir a la República Argentina. Las familias son de apellido Frick, Janke y Zimmermann. Todos permanecieron en este país, excepto la familia Zimmermann o los esposos Zimmermann, que regresaron a los Estados Unidos. Ellos formaron el primer núcleo adventista de la República Argentina. Quien fue a esperar a Jorge Riffel al puerto de Diamante, un puerto que queda de donde les estoy hablando, unos 20 kilómetros sobre el río Paraná, y a donde llegaban las personas desde Buenos Aires en barco, quien los fue a esperar fue el señor Reinhard Hetze, un amigo de Rusia que había venido unos 3 años antes y que ya conocía parte del adventismo y no lo había aceptado todavía. Y en ese viaje en carro, desde Diamante hasta su casa, que queda muy cerca de aquí, había unos 20 kilómetros, en aquel tiempo un viaje de un par de horas en los caminos rurales de aquel entonces, conversaron sobre las doctrinas adventistas y Hetze aceptó a Cristo como Salvador, según tengo evidencia de esto, y además decidió guardar el sábado, que comenzó a guardarlo desde el otro día, puesto que era un día viernes. Así que estas 4 familias que vinieron de los Estados Unidos, más Reinhard Hetze, que es el primer converso, forman ya las primeras familias que van a dar lugar a la primera iglesia. Tal vez recuérdenme cuánto tiempo tengo, yo estoy yendo hacia el final, pero me gustaría saber, como para moderar un poquito. ¿Podrían recordarme? Doctor, tiene unos 5 minutos más, justo estaba bien calculado usted. Perfecto. Bien, decíamos que los colportores son enviados en 1891. En 1892, la Asociación General envía a un pastor de apellido Chadwick para mirar qué es lo que estaba pasando, hacer una evaluación. Él visita la Argentina, de paso también va al Paraguay y al Uruguay. Y es interesante porque ya la presencia de Chadwick es una presencia de la Asociación General aquí en la Argentina, y él comienza a darle forma a ese grupo radicado en Crespo, Entre Ríos, porque nombran un tesorero, un director de escuela sabática. Así que ya comienza a tomar forma. Ahora, el pastor Frank Westphal llega a la Argentina por pedido de Jorge Riffel y de los hermanos,
de este lugar, que escribieron con insistencia a la Asociación General, pidiendo un pastor que pudiera predicarles en alemán. Bueno, Westphal reunía esas características porque aunque él era norteamericano, sus ascendientes eran de origen alemán y él hablaba el alemán, así que era la persona indicada, además de sus características. Westphal llega, como muchos recordarán, a mediados de 1894, y después de acomodar su familia en Buenos Aires, un par de semanas allí, y él se dirige directamente a la provincia de Entre Ríos, directamente a Crespo y directamente a la casa del hermano Jorge Riffel. Y ese es el inicio, pues, de la primera iglesia en Sudamérica. Muy bien. 1895, es decir, al siguiente año, viene un misionero extraordinario del cual estamos estudiando, Jan Willemié, un suizo que podía hablar varios idiomas, y esto era una ventaja enorme para trabajar entre los inmigrantes del país. Él permaneció aquí 5 años, se casó acá en Sudamérica, enviudó después y regresó a Europa. Voy a mencionar a alguien muy interesante, pues la presencia de la primera instructora bíblica en Sudamérica, la hermana Lucy Post, que vino de Ohio, en los Estados Unidos, trabajó en el Uruguay, trabajó en la Argentina, organizó una escuela sabática, dio estudios bíblicos. Muy interesante, una hermana que vino en una etapa madura de su vida y fue una bendición para estas tierras. Ineludible hablar del pastor Nelson Town y de su esposa Sadie Graham, que llegaron en 1896, o sea, el siguiente año. Él ocupó varias funciones, encargado de publicaciones, tesorero, presidente y director del primer colegio adventista, ¿no? Bien, como decíamos, José Westphal, hermano de Francisco Westphal, llega en 1901. Había regresado a los Estados Unidos en el año 1900, después volvió en 1904, pero a Chile, del cual vamos a escuchar esta semana. En 1901 llega el pastor Westphal y organiza la Asociación del Río de la Plata. Fue el gran organizador de la obra adventista en Sudamérica y quedó muchísimos años. Dedicó prácticamente 3 décadas al adventismo en esta región. Bueno, ¿cómo era la organización de la iglesia? Voy a sintetizar en 3 puntos. De 1894 a 1900 existió lo que se llamaba la misión de la costa oriental. Estaba la de la costa occidental, por supuesto, pero acá vamos a referirnos a esta parte que dependía directamente de la Junta de Misiones Extranjeras de la Asociación General. Así que el pastor Westphal, cuando viene en nombre de esta entidad como presidente, digamos, de una misión que abarcaba todos estos países, Argentina, Uruguay, Paraguay, Brasil, era su territorio para hacer los primeros esfuerzos, ¿no? Bueno, en 1901 se organiza la Unión en Sudamérica. Recuerden que a nivel de la Asociación General, la reestructuración de la iglesia permite la organización de uniones por primera vez, y Sudamérica tuvo una unión misión en 1901 que incluía esa asociación del Río de la Plata. Por supuesto, se siguen una serie de reuniones. Quiero mencionar que en 1905 la Asociación del Río de la Plata cambia su nombre con el surgimiento de otros campos en Asociación Argentina. En 1906, en la ciudad de Paraná, yo les estoy hablando de Libertador San Martín, queda a 55 kilómetros de aquí, la ciudad que es la capital de nuestra provincia de Entre Ríos. Ahí en esa ciudad de Paraná se organiza la Unión Asociación Sudamericana. En ese año 1906 surgen otras misiones, por ejemplo, la misión del Alto Paraná. Es muy interesante porque abarcaba el Paraguay, del cual vamos a escuchar hablar, y abarcaba la provincia de Misiones y después fue abarcando otras provincias y territorios del noreste de Argentina, ¿no? Muy bien, y llegamos a la última etapa, que hasta donde termina nuestro tiempo en todos los sentidos, que es en 1916, donde se organiza en la ciudad de La Plata, que de paso aquellos que no son de este lugar
no confundamos La Plata con la Universidad Adventista del Plata, cosas por el estilo. La ciudad de La Plata es la ciudad capital de la provincia de Buenos Aires. Bueno, justamente allí se organiza la División Sudamericana, que en aquel momento tenía 4.903 miembros, etcétera, y bueno, ahí aparecen los primeros dirigentes y demás. El pastor Oliver Montgomery fue el primer presidente, etcétera. Vamos a seguir escuchando de esto. Lo interesante es que a partir de la organización de la División Sudamericana, surge también lo que por muchos años fue la unión que albergaba la República Argentina, que fue la Unión Austral. Y el pastor José Westphal pasó a ser presidente de esta unión a partir de este momento. Bueno, cierro entonces mencionando que los primeros adventistas tuvieron interés en las instituciones. Las instituciones educativas fueron muy importantes, y solo, como no tengo más tiempo, voy a mencionar la primera escuela. 1893, yo les había hablado del pastor Richard Craig, que vino a dirigir la obra de publicaciones, pues su esposa, de la cual no sabemos ni su nombre, fue la primera maestra de una pequeña iglesia, de una pequeña escuela que enseñaba en inglés, ahí en el sur de la ciudad de Buenos Aires. Así que cualquier aniversario que queramos poner, cualquier cosa que queramos decir, por favor, no olvidemos esta fecha, 1893, primera escuelita adventista. Y de ahí en adelante otras que fueron surgiendo, y por supuesto no nos podemos olvidar de aquella institución educativa creada en 1898, que comenzó a dar clases en 1889 y que se trasladó a este sitio actual en el año 1900, llamado Colegio Camarero, después Colegio Adventista del Plata y finalmente la Universidad Adventista del Plata. Pegado a esta institución, el Sanatorio Adventista del Plata, fundado por el doctor Robert Havenich, un misionero extraordinario llegado en 1901, junto con el pastor José Westphal. Él, su esposa, su familia, hicieron una obra médica realmente importante. Ojalá tuviera más tiempo para hablar de él. Quiero decirles que él dirigió el Sanatorio Adventista del Plata hasta 1923. Regresó a los Estados Unidos y se fue al Brasil, a San Pablo, para querer fundar un sanatorio, y a los 59 años de edad falleció en San Pablo. Él está sepultado en el Brasil, y la División Sudamericana estuvo identificando la tumba del doctor Havenich en los últimos meses. Bueno, y tenemos que terminar diciéndoles que se necesitaban publicaciones en español. Surgió lo que hoy llamaríamos la Asociación Casa Editora Sudamericana, que en realidad comenzó como una imprenta en el Colegio Camarero, pasó a Buenos Aires en 1906, tuvo distintos nombres, y a partir de 1950 pasó a llamarse Asociación Casa Editora Sudamericana. Termino. La recuperación, digo, de la historia de la Iglesia Adventista del Séptimo Día en la República Argentina es un quehacer académico en construcción. O sea, estamos trabajando en eso. Sabemos algunas cosas, ignoramos muchas otras, pero estamos trabajando permanentemente en la recuperación de esta historia. De cualquier manera, lo que ya se conoce sirve como motivo de inspiración, de reflexión, de ánimo. Como diría el pastor Héctor J. Peverini, para poder repasar las huellas de la providencia. Muchas gracias. Muchas gracias, pastor, por toda esta información tan valiosa que nos dio. La verdad es un privilegio poder tener tantos datos que a veces son muy difíciles conseguir de una forma sencilla, pero ahora usted nos lo pasó para que pudiéramos revisarlos. Vamos a pasar ahora a la sección de preguntas. Quiero pedir que todos los participantes que tengan alguna pregunta para el doctor la puedan escribir vía chat de Zoom o vía Facebook para que el doctor pueda responder. Vamos a dar lectura a una de las preguntas que nos llegó. Dice, en la evangelización de inmigrantes, ¿tuvieron alguna dificultad lingüística y cómo afectó esto al progreso y crecimiento de la iglesia?
Supongo que se referirá a los misioneros que vinieron. Sí. Tuvieron no solo dificultad lingüística, tuvieron dificultades de todo tipo, como cualquier tarea pionera que se hace. Pero claro, una de las grandes barreras para la evangelización de nuevos lugares es siempre el idioma. Piensen ustedes que, por ejemplo, los primeros colportores que vinieron en 1891, ellos vinieron, salvo Stauffer, que él hablaba alemán y ya era una ventaja enorme, pero no sabiendo el idioma español, no teniendo siquiera libros en español para vender. Entonces las limitaciones lingüísticas son muy reales. Ellos lo único que podían hacer era buscar comunidades de inmigrantes que pudieran leer los libros que ellos ofrecían. Entonces, claro, sí fue. Y por eso es que decíamos, los primeros adventistas fueron inmigrantes evangelizados por personas que hablaban su idioma. Es decir, si vamos a pensar en la figura de Jorge Riffel, él era un alemán del Volga, o sea, un ruso alemán, que, bueno, él vino a evangelizar a otros ruso-alemanes, y la iglesia empezó entre ellos. La barrera fue pasar de esos núcleos idiomáticos a poder evangelizar a la población en general. Sí, claro que hubo dificultades. Lo mismo pasaba en otros lugares, ya sea con los hermanos que hablaban el italiano, los hermanos que hablaban el francés. Ellos fueron muy buenos y muy activos entre la gente que hablaba su idioma. Y cuando pudieron aprender bien el español, pues sí, claro. El mismo pastor Westphal, el pastor Westphal vino acá, no sabía español. Él podía hablar inglés, podía hablar alemán, pero la comunidad hablaba español. Recién cuando él visita Felicia, que yo hice alusión, nos dice el registro histórico que por primera vez el pastor Westphal se animó a hacer una oración en español, después de tiempo. Por eso él necesitaba permanentemente de gente que lo tradujera. En el caso del pastor Westphal, la llegada del hermano Luis Ernst desde el Uruguay, que él podía hablar alemán y español, fue para él una bendición, porque lo acompañó y le servía de traductor. Sí, podríamos decir más, pero alcanza. Es cierto, ¿no? El tiempo apremia, pero tenemos una pregunta más, doctor, una pregunta que es un poco más objetiva y de una curiosidad. ¿Hay alguna forma, menciona, una forma de acceder a los archivos ya digitalizados de las revistas adventistas locales? Tal vez explicando propiamente de Argentina. No existe una revista argentina. La revista adventista en español es simplemente la revista para todos los países de habla hispana de la división sudamericana, o sea, es la única revista. En el Centro White se hizo en convenio, no sé cómo expresarlo, con la Casa Editora Sudamericana, se hizo un trabajo de digitalización. Nosotros trabajamos desde 1901 hasta 1970, eso está terminado, o sea, la revista está digitalizada, con la posibilidad de poner un buscador para buscar palabras, y esa es una tarea muy importante, es un recurso muy importante. La casa editora contrató después una empresa que pudiera hacer un trabajo más rápido que el que podíamos hacer nosotros con una escasez de personal que tenemos. Entonces, no podría yo informar cómo va ese proceso, pero la idea del pastor Marcos Blanco era que para el mes de marzo, que ya pasó, pudieran tener terminada la digitalización. Con todo esto que se produjo, desconozco cómo está esa situación, pero yo podría asegurar que hasta 1970 la revista adventista está digitalizada y está en poder de la Casa Editora Sudamericana. Muy bien, doctor, muchas gracias. Perfecto, doctor. Tenemos una última pregunta que nos llegó. Con esto terminaríamos la ronda de preguntas. Dice, ¿hubo rechazo religioso por la comunidad argentina? ¿Se conoce algún evento de algún tipo de agresión a los pioneros? Siempre hay reacciones contrarias.
Sin embargo, como la obra adventista en la Argentina comienza en la provincia de Entre Ríos, la provincia de Entre Ríos tenía una ventaja, y es la existencia de pluralidad religiosa previa al adventismo. No mucho antes, pero el hecho de que la República Argentina haya abierto las fronteras para la localización de comunidades de inmigrantes, no solo de origen católico, sino también de origen protestante, determinó que la política argentina ya hubiera favorecido la presencia de protestantes en el territorio. Y particularmente aquí, en la provincia de Entre Ríos, se dio el fenómeno, algo parecido también en la provincia de Buenos Aires, el hecho de que los alemanes del Volga, que eran la comunidad principal de la provincia de Entre Ríos, la comunidad de inmigrantes más importante, ellos ya eran unos católicos y otros protestantes. Y así como en Rusia habían convivido, por decirlo de alguna manera, aunque no vivían en las mismas aldeas, y acá tampoco, pero la relación entre ellos era pacífica. O sea que ya había como una cultura de tolerancia o de aceptación de la posibilidad de convivir entre católicos y protestantes, por lo menos. Ahora sí, cuando llega el pastor Westphal, su presencia produce, yo diría, una pequeña revolución en la zona. Era una zona muy escasamente poblada esta de Crespo, pero ya había una fuerte presencia católica y una fuerte presencia luterana. Y es allí donde se producen las reacciones. Y no siempre son reacciones católicas. Algunas de las reacciones más fuertes eran las de los propios luteranos, que no teniendo ellos pastor en esta zona, se encuentran con un grupo religioso distinto, nuevo, que tiene un pastor, que no solamente tiene un pastor, sino que tiene un pastor de las características del pastor Westphal, capaz de convocar, capaz de conmover, capaz de hablarles en un alemán que resultaba muy atractivo para la gente de la zona. Y la gente iba a escucharlo y la gente aceptaba el mensaje. Por eso, aunque la primera iglesia tuvo 36 miembros cuando se organizó en 1894, el propio pastor Westphal dice, en poco tiempo, la iglesia llegó a 200 miembros. Es decir, hubo un crecimiento muy rápido y muy importante. Y bueno, eso siempre produce algún tipo de reacción. Él a veces tuvo que... en fin, mandaron a la policía, lo mandaron a detener, prohibieron el bautismo, etcétera, etcétera. Pero él, con toda educación, como los misioneros adventistas lo hacen siempre, él explicaba quién era, qué hacía, y normalmente se ganaban la buena voluntad de las autoridades. Oposición sí, pero también hubo mucha aceptación y un impacto muy, muy grande. Ojalá uno pudiera decir lo que significó la presencia de el doctor Robert Havenny en la zona. No había médicos en esta zona. Lo que significó la presencia de un médico adventista, de la capacidad del doctor Havenny, que además, como ustedes saben, antes de ser médico, era pastor ordenado. El impacto que eso produjo fue muy importante. O sea que hubo rechazo, sí hubo, pero hubo muchísima gente que se vio beneficiada y que se sintió agradecida por la presencia adventista en esta zona. Gracias, doctor, por las respuestas, por la presentación también. Nos sentimos felices por este conocimiento, esta experiencia que comparte con nosotros, ese conocimiento, y también para que aquí los amigos, nosotros mismos que estamos conectados, tengamos la intención para seguir excavando esa historia, seguir confirmando ese proceso que llevó en ese tiempo el adventismo, y así también ser motivados para poder incursionar en nuevos campos para la evangelización. Muchas gracias, doctor. Y ha sido un gusto, un gran abrazo, muchas gracias y que Dios bendiga toda esta programación de esta semana. Doctor, antes de también despedirnos, queremos invitar a nuestro pastor, el doctor Víctor Choroco, el decano de la facultad, quien le hará la entrega del certificado oficial
por la participación de usted esta noche. Pastor. Gracias. Pastor Víctor. Muy buenas noches. Sí. Muy bien. Claro que sí. Gracias. Muy buenas noches. Antes de la entrega del certificado oficial, permítame agradecer y saludar al pastor Daniel Plenk. Muchísimas gracias, pastor, porque siempre usted ha mostrado una excelente disposición para colaborar con la iglesia. Recuerdo que en la UPU nos ha apoyado varias veces con algunas asignaturas en el posgrado, tanto en el área de historia, en el área del NJY, como en el área de música también. Así que ahora le agradecemos mucho por este apoyo que nos está dando, contribuyendo con hacernos algunos recordar, a otros conocer la historia de los inicios de nuestra iglesia adventista en la Argentina. Muchas gracias, pastor, que el Señor lo bendiga mucho. Y a los jóvenes, gracias, pastor, un abrazo. Gracias, pastor, de igual manera para usted y para su familia, que su ministerio siga siendo bendecido y enriquecido por el Señor. A los jóvenes, permítame dirigirme a los jóvenes que están escuchando estas historias o repasar la historia de nuestra iglesia, especialmente del trabajo de los pioneros que enfrentaron tanta dificultad, no solamente la dificultad lingüística que se mencionó, sino ellos dejaron todas sus comodidades que tenían en sus países respectivos, vinieron en viajes largos a Sudamérica, dejando todo en sus países, a enfrentar la dificultad del idioma, dificultades económicas, dificultades sociales, económicas, de todo tipo, ¿no? Adversidades, enfermedades. Algunos dejaron a sus familiares enterrados aquí en las tierras de Sudamérica y ellos hicieron un trabajo extraordinario, tan inspirador, pastor. Apreciados jóvenes, nosotros debemos aprender de ellos y creo que esta semana, al repasar la historia de nuestros pioneros en los diferentes países de Sudamérica, creo que debe fortalecer nuestra identidad con nuestra iglesia, fortalecer esos lazos que nos unen, las raíces de nuestra iglesia, de dónde venimos, a qué pueblo nosotros pertenecemos. Si estos pioneros no tuvieron temor a las dificultades y fueron jóvenes, cuando nosotros vemos sus fotos, lo vemos ya mayores, con largas barbas, con bigotes, con pelo blanco, pero ellos cuando vinieron a Sudamérica eran jóvenes. Jorge Riffel, 26 años de edad, vino a esta aventura de fe. Otros en sus tempranos 30 años de edad. Así que, jóvenes, ustedes también están llamados a hacer la obra del Señor donde les toque estar. Y aunque estemos encerrados, esta cuarentena no es nada frente a las dificultades que han tenido estos pioneros. Así que ninguna cuarentena, ningún coronavirus nos debe hacer correr, nos debe asustar. Desde casa podemos llegar a muchos lugares. Tenemos que predicar el evangelio porque los tiempos finales están cada vez más cerca. Así que creo que estas historias nos inspiran, pastor, para que nosotros podamos con más fuerza seguir predicando el evangelio en medio de las dificultades. Así que es un privilegio para mí, pastor, poder hacer la entrega de este certificado virtual. Ahí está, con un clic, ahí lo recibe. Que el Señor lo bendiga, pastor. Muchas gracias. Un abrazo. Chao, muchas gracias. Gracias también a los jóvenes que están dirigiendo el programa. Que el Señor los bendiga a todos. Buenas noches. Muchas gracias, pastor Víctor, pastor doctor Daniel Plenk, también muchas gracias por la participación. Y también ya vamos cerrando este programa, agradeciendo también a nuestros amigos. Yo tengo un dato especial también que han estado conectados con nosotros desde Colombia, Ecuador, han sido registrados sus nombres. También tenemos de las distintas facultades y universidades de Sudamérica, ahí está la UAP del Plata, también tenemos al Instituto ITSAE en Ecuador y también de la UPU en Perú. Así que, queridos amigos, queremos agradecerles por la participación, recordarles que estamos continuando todos estos días. Mañana continuaremos también 7:30 la transmisión. Sin embargo, recordar que los que se registraron pueden acceder a la transmisión vía Facebook. Directamente será su participación tomada en cuenta por Facebook. Entonces, no habrá un enlace de invitación para el Zoom, para que ustedes puedan tenerlo más personal ahí en el Facebook, lo puedan
tomar las notas, tener un poco más de libertad, ¿no? Y de igual manera vamos a estar recepcionando alguna pregunta, alguna situación, y vamos a tomar en cuenta las participaciones para los correspondientes certificados. Cecilia, ¿alguna información también ya para ir cerrando en esta nuestro primer día de esta tercera jornada? Muchas gracias a todos por participar. Les comentamos que el tema de mañana lo va a presentar el magíster Joel Leiva, que nos va a acompañar desde Chile. Así que los esperamos a todos a la misma hora, y para finalizar vamos a realizar una oración. Señor, te damos muchas gracias por este día, por tu cuidado, por tu protección, por este sábado tan especial y tan bonito que nos permites conocer más sobre cómo la iglesia llegó hasta Sudamérica y de alguna forma nos afecta a todos nosotros también. Gracias por permitirnos ser parte de este pueblo tan especial y por todos los milagros y las cosas que has realizado en el pasado. Te pedimos que nos acompañes en el resto de esta jornada de investigación para que podamos conocer más sobre esta maravillosa historia y nos ayudes a que podamos recordar el pasado y también podamos recordar hacia dónde vamos, que es a la patria celestial. Cuida de todos los que pudieron conectarse hoy y también del doctor Daniel Plenk, que nos dio el tema de esta noche. Te pedimos todo esto en nombre de Jesús. Amén. Amén. Cecilia, muy buen descanso. Nuestros amigos también, los pastores, amigos universitarios. Nos vemos el día de mañana. Que Dios los bendiga. Hasta mañana, Alejandro. Muchas gracias a todos. Felicitaciones, jóvenes. Que el Señor los bendiga. Bye bye.